Colombia, potencia de la vida. Damos inicio a este emocionante foro con un panel que promete ser inspirador e enriquecedor. Bajo el título Transformar historias locales en globales, tenemos el honor de contar con la participación de Luis Moya, el guionista detrás de la aclamada serie La Casa de Papel. Este destacado creador nos guiará a través de su experiencia y visión única sobre cómo llevar historias arraigadas en lo local a audiencias globales. Prepárense para sumergirse en un diálogo revelador que explotará las claves para trascender fronteras y conectar con espectadores de todo el mundo. La serie La Casa de Papel no solo marcó un hito en la audiencia colombiana, sino que resonó a nivel mundial de una manera excepcional. Esta producción no convencional, llena de giros emocionantes y personajes inolvidables, trascendió las fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural. Para la audiencia colombiana, la serie no solo ofreció entretenimiento cautivador, sino que también abrió nuevas puertas a la apreciación de narrativas audaces y a la exploración de temas universales como la justicia, la rebeldía y el poder de la resistencia. Invito a Luis Moya, guionista de La Casa de Papel, y en la moderación lo acompaña. ¿Puede haber algo más patético que eso? Bueno, perdonad, a lo mejor ha sido un poco largo, pero me gusta mucho este texto porque desmitifica algo que de lo que se suele hablar, ¿no? De la importancia de fracasar para aprender. Bueno, puede que en parte sea así, pero no siempre. Es decir, fracasar es fracasar y es duro y hay que saber lidiar con ello. Y yo quería hablaros del fracaso primero para luego eso, hablaros del éxito, ¿no? Ahora, si queréis, podemos hablar un poco del éxito. Yo me he preparado una chuleta porque quería deciros un montón de cosas y no quiero perderme. Porque como os he dicho, ya me pongo un poquito nervioso, así que me vais a permitir que haga un poquito de caso a mi chuleta, ¿vale? Bueno, para mí el éxito es una cosa muy particular, sobre todo en el mundo audiovisual, sobre todo en las series. Cuando una serie triunfa, sobre todo como una serie triunfa a nivel de La Casa de Papel, yo creo que es eso, una combinación astral. Todos los astros se alinean en torno a ti. De repente es algo parecido a la magia, sinceramente. Hay un mogollón de series buenísimas que no funcionan y bueno, cuando algo es realmente malo, es normal que no funcione, pero hay cosas muy buenas que no funcionan. Hay muchos elementos en juego, hay mucha gente participando, hay muchas decisiones, cientos de ellas que se toman, ¿verdad? Entonces, cuando realmente una serie funciona y es un éxito, es algo parecido a la magia. Pero incluso la magia se puede analizar. Puedes hacerte un montón de preguntas sobre por qué una serie ha funcionado e intentar aprender algo al respecto. Probablemente no sea suficiente para conseguir otro éxito, es decir, no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Pero sí, seguro que te da algunas claves interesantes de por qué ese éxito. Y con suerte, si los astros vuelven a alinearse, si consigues el mejor equipo posible, si consigues engañar a los dioses, si llega la magia esa, tal vez vuelvas a saborear el éxito. Un éxito que cada vez también tengo la impresión de que es más efímero, más volátil. Quiero decir, ahora hay un abanico inabarcable de series, ¿no? de productos, de series de televisión. El mundo de las plataformas bajo demanda es impresionante. Y tengo la impresión de que los éxitos duran muy poco, que desaparecen enseguida. Por eso son importantes, pero relativamente, quiero decir. Entonces, para hablar del éxito, qué mejor que hablar de La Casa de Papel, la serie que muchos de vosotros conocéis, seguro que muchos de vosotros la conocéis. Sin duda yo creo que es el mayor éxito en el que he trabajado,
Aunque el año pasado hice otra serie que podéis ver en Netflix, que se llama La Caza, es otro ejemplo. Y fijaos, esta serie la estrenamos la tercera temporada en Televisión Española. Y fue bien, pero no para echar cohetes. Aunque más de 1 millón de espectadores en la televisión en abierto en España es una buena cifra, en realidad. Es muy complicado hoy en día hacer ficción en la televisión en abierto y también hacer ficción en la televisión pública. Es complicado. Sobre todo por la competencia que hay a nivel de las plataformas, ¿ok? Entonces, sin embargo, yo me siento muy orgulloso de esta serie, porque para empezar es una serie con un presupuesto súper pequeñito. Es una serie que, bueno, el presupuesto no se puede comparar, es irrisorio al lado de La Casa de Papel. Pues bien, Netflix compró la serie, compró las 3 temporadas. Y de repente, bingo. Hablando de algoritmos a los que referíais, de repente se convirtió en una de las series más vistas en España. Estuvo en el top 10 de Netflix durante meses, luego pasó al top 5, o sea, funcionó súper bien. Y eso que Televisión Española la había tratado fatal, cambiaba el horario, en fin, los días de emisión, la mareó muchísimo, la estrenó tarde, etc. Pero de repente esa serie, La Caza, cuando ves que sucede como esa magia de la que os hablo, pues te hace sentir muy, muy bien. ¿Okay? Es curioso. La serie es como la serie más vista de España y de repente creéis que un montón de ejecutivos y gente de Netflix se ponen a llamar a tu puerta para decirte, por favor, danos más. No pasa nada de eso. De hecho, no pasa nada. ¿Sabes? Con suerte haremos una 4ª temporada. Lo que os quiero decir es que el éxito es súper relativo. El éxito para un guionista es muy relativo. Es decir, el éxito es seguir trabajando, o sea, que te paguen por escribir. El éxito es que haya gente, haya productores o haya cadenas que estén dispuestas a escucharte, a escuchar los proyectos que tienes. ¿Okay? Ese realmente es el éxito para mí. El éxito para mí es, entre otras cosas, estar aquí, ahora mismo con vosotros, hablando con vosotros, ¿vale? Eso para mí forma parte de mi éxito personal. Los guionistas siempre estamos como en la barrera, así que de alguna manera si alguien de los que está aquí quiere ser guionista y espera a ser como súper conocido o ser un showrunner, pues digo que los guionistas siempre estamos como, somos los tipos desconocidos, o sea que no recomiendo ser guionistas si buscáis el aparecer, ¿no? y el éxito. Yo escribí 13 episodios de La Casa de Papel, de la 3ª y la 4ª temporada, junto con un equipo muy pequeño de guionistas, entre el 2019 y 2021. Antes las series las hacíamos equipos grandes de guionistas cuando yo empecé. Yo conocí a Alex cuando yo empecé, la primera serie que hice en prime time, he hecho como alrededor de 12 series en prime time, en horario de máxima audiencia. Pero la primera fue Los Hombres de Paco, la primera serie gorda, y ahí es cuando conocí a Alex. Alex Pina, porque él entonces ya era productor ejecutivo de esa serie para Globomedia, y es una serie que funcionó súper bien. Fue en España, cuando no existían todavía las plataformas, un éxito increíble. El formato se vendió a muchos países, a Grecia, a Italia, incluso Turquía, se vendió mucho. Sin embargo, curiosamente, cuando terminó la serie, Alex decidió no renovar mi contrato. Y lo que es más curioso todavía es que me llamó 10 años después, como para trabajar con él en La Casa de Papel. Yo en ese momento estaba haciendo un documental con una productora chiquitita que tenía, con unos compañeros, y entonces le dije que sí, porque me apetecía mucho volver a escribir una serie y trabajar con él. Y La Casa de Papel fue un fenómeno global, ¿no? Que os voy a decir. Fijaos, más de 6.700 millones de horas vistas. 6.700 millones, desde Francia, Brasil, Arabia Saudí, por ejemplo en Florencia, recuerdo en Italia,
casi no pudimos rodar por la multitud brutal de fans que acudió al rodaje. Era una locura. O sea, los actores, los protagonistas de la serie, prácticamente se convirtieron en estrellas del rock. O sea, era increíble. En la tercera temporada tuvo más de 15 millones de espectadores en todo... Perdona, 35 millones de espectadores en todo el mundo. Me voy a poner las gafas, es que no veo muy bien. Oye, si en algún momento alguien quiere preguntar algo, levantar la mano, interrumpirme, no hay ningún problema, ¿vale? O sea, lo podemos hacer. De hecho, puede que incluso sea más divertido. Bueno, perdona un segundo. Si alguien entonces tiene alguna pregunta con alguna persona, podemos pasar el micrófono y entonces también podemos conversar directamente mientras que Luis está haciendo su charla. Sí, no os preocupéis. O sea, comienzo yo entonces. Ah, vale. Disculpa. Ahora que estabas leyendo el texto sobre el fracaso y estabas hablando también de la otra serie, La Casa, tengo entendido que La Casa de Papel en un inicio estaba solamente para televisión española y realmente no fue un éxito. En esa primera temporada tú no estabas como guionista. No, yo entré justamente cuando Netflix, o sea, después de que Netflix comprara la serie y de repente vio que funcionaba y entonces quiso continuar con la serie. La serie de La Casa de Papel no se escribió para Netflix. Se escribió para Antena 3, que es una televisión generalista española, y el primer capítulo funcionó bien, pero al tercero se desplomó, o sea, bajó de audiencia una barbaridad. Es decir, que la televisión en abierto no funcionó, fue una serie que en España no funcionó. Sin embargo, Netflix compró la serie y de repente, de la noche a la mañana, el algoritmo se volvió loco. Y entonces vieron que empezó a funcionar en México, en Argentina, en Brasil. Y entonces dijeron, queremos más de esto. Y ahí es cuando yo entré a trabajar. Y ahí entonces tú crees, no sé, esto no sé si puede llegar a ser así, pero entonces tú crees que dicen, necesitamos más manos para escribir. No, realmente lo que hizo Alex, porque la gente que escribió la primera temporada, la serie no se iba a renovar y entonces se marchó. Y entonces Alex se quedó sin guionistas y formó un nuevo equipo. Lo que hizo Netflix fue muy inteligente. Lo que hizo Netflix, porque la serie estaba concebida como capítulos mucho más largos de 60 minutos. Y lo que hizo Netflix fue fragmentar los capítulos, cortarlos y hacerlos más cortos, de 40 minutos. O sea, hacer más capítulos. Porque en ese momento era un formato en alza, es decir, es una tendencia hoy en día en televisión, ¿no? Los formatos con una duración más corta. La gente tiene menos paciencia, consume a mucha más velocidad. Y luego incluso lo redujo todavía más, o sea, fragmentó más las temporadas. Ahí es cuando yo entré a trabajar en La Casa de Papel. En ese momento la serie, como os digo, o sea, empezaba a funcionar y a nosotros nos llegaba alguna noticia, pero no éramos conscientes del éxito que tenía en absoluto. Y tampoco creo que, curiosamente, La Casa de Papel nos cambiara la vida a ninguno de los guionistas que estábamos participando en ella. Para nosotros era una serie más. Estábamos currando en la serie y ya está. Pero de repente sí que es verdad que, quiero decir, no nos hicimos ricos ni nada por el estilo. O sea, pero sin duda es por la razón por la que estoy aquí con vosotros. De repente, digamos que empezábamos a ver noticias. No sé, de repente un estadio en Arabia Saudí se llenaba de gente con los símbolos de La Casa de Papel. Era muy llamativo. Y es eso. Luego lo digo porque, insisto, el éxito es súper relativo para los guionistas. Para mí es seguir trabajando. Poder seguir trabajando, poder seguir escribiendo y que me paguen por ello. Y a ser posible que me paguen bien, ¿no? Está claro. Pero el éxito es eso, vender un proyecto. Eso es fantástico. Como os digo, yo empecé así a trabajar en la casa de manera casi inesperada. Sí, Netflix cogió los capítulos.
ahora es verdad, recuerdo, en Antena 3 los capítulos duraban 90 minutos, que es una duración bastante normal en España para las series de prime time. Y los cortó, los dejó en 60 y luego acabamos escribiendo capítulos de 40. O sea, fuimos reduciendo la duración de la serie. Yo reconozco que cuando empecé a trabajar en la serie ni siquiera había visto todos los capítulos. Éramos 4 guionistas al principio: Javier Gómez Santander, que era un poco el head writer, el jefe de los guionistas, Juan López Ciudad y otro guionista joven, y Alex. Bueno, por aquel entonces yo no tenía ni Netflix, con eso os digo todo. Y al principio fue un desastre, como siempre. O sea, es raro empezar como llegar y tocar el santo, es muy difícil, ¿no? O sea, al principio fue complicado. Juan y yo recuerdo es que no colábamos ni una idea, pero poco a poco le fuimos cogiendo el ritmo a la serie y encontramos el tono que Alex quería. Y luego os voy a hablar de cómo trabajábamos, pero ahora sí que me gustaría, como en ese intento de desgranar lo que fue La Casa de Papel, hablaros como de lo que yo creo que son las claves de una serie que yo creo que siempre hay que tener en cuenta. Para mí son muy importantes y yo creo que justo son estas claves lo que le dieron a La Casa ese éxito internacional que tuvo. Seguro que los que habéis estudiado guión o sabéis algo sobre el tema no os va a sonar nada extraño, pero para mí la primera clave son los personajes. Seguro que ya os lo han dicho 1000 veces, pero es verdad. Yo creo que son lo más importante, sobre todo en una serie, porque en una serie dependes absolutamente de los personajes, dependes de que el espectador quiera pasar tiempo con tus personajes. Es fundamental hacer un buen diseño de personajes. En La Casa de Papel estaban bien diseñados. Si os fijáis, no sé, el profesor era un nerd entrañable, Tokio era una bomba de relojería, Denver era un chulo de barrio, pero con buen corazón. Ellos consiguieron que el espectador sí estableciera un vínculo con la serie y que se sintieran concernidos por sus destinos humanos. Eso es fundamental. Eso es algo que nunca hay que perder de vista y que curiosamente no se tiene tanto en cuenta. A mí me sorprende muchas veces. Eso es impagable. Perdóname un segundo, quiero parar ahí un segundito en el tema de los personajes, porque definitivamente, como estás diciendo, los personajes son indispensables y estás como diciendo las características de cada uno de los personajes, pero quiero que nos cuentes cómo recuperan un personaje y sobre todo porque tú llegaste en la segunda temporada. En la primera temporada terminan matando a uno de los personajes que resultó uno de los más queridos, que es Berlín, y resulta que Netflix quiso de vuelta a Berlín y entonces ustedes tienen que ver de qué forma traen de vuelta a un personaje. ¿Ahí qué sucede? Decidieron matar a un personaje y ahora resulta que lo tienen que traer de vuelta. Exacto, sí. En el caso de Berlín, claro, la serie, la primera temporada estaba diseñada para que Berlín muriera. Ese era el fin de Berlín, pero de repente Netflix se dio cuenta que ese personaje, que era el más loco y maquiavélico de todos, era uno de los preferidos por el espectador. Entonces Netflix dijo, no, queremos a Berlín en las siguientes temporadas. Y entonces, claro, eso nos obligó a mantenerlo y de alguna manera condicionó muchísimo el resto de la serie, porque nos obligó a darle a la narración una estructura particular como de 3 tiempos, para que de repente Berlín fuera el artífice del robo al Banco de España. Eso fue una cosa que no estaba en el plan, no estaba diseñada en el plan. Y de alguna manera, curiosamente, algo que al principio fue una imposición, yo creo que ayudó a mejorar muchísimo la serie. La hizo como mucho más interesante. La hizo un poquito más especial. Como os digo, esto es digamos que uno cuando hace una serie no es como que llega de casa y de repente tiene la super idea genial, llega allí con un montón de ideas deslumbrantes y se construye súper poco a poco. Muchas veces estas cosas que aparecen como muy bien planteadas, muy bien pensadas, no lo están al principio en absoluto. Es el fruto del trabajo de un equipo, en realidad. Fue el caso, por ejemplo, de Berlín y cómo integrábamos a Berlín una vez muerto dentro de la serie.
Y luego teníamos estos personajes que eran unos antihéroes fantásticos, porque además en las películas de robo yo creo que la gente, el espectador, siempre está al lado de los ladrones. Porque en el fondo yo creo que todos tenemos ese deseo inconsciente de hacer lo mismo, de cargarnos el sistema, de robar un montón de pasta. Eso es como algo que fantaseamos con ello, yo creo, la mayoría de nosotros. Que es algo que en realidad nunca haríamos, la mayoría de nosotros, digo. Pero bueno, luego teníamos unos buenos personajes que eran unos buenos antihéroes, y luego yo creo que teníamos unos buenos antagonistas. Eran muy potentes. Murillo, Tamayo, la inspectora Sierra. Esto es fundamental porque, como dicen en el ejército, para fabricar un gran barco se necesita un gran enemigo, ¿no? Alguien a la altura, digamos, de tus personajes. De hecho, eran tan buenos que el profesor acaba liándose con uno de ellos. Un salto mortal que al final salió bien, creo, dentro de la serie. Y ahora teníamos a los personajes, y entonces lo que había que hacer era meterlos en una especie de jungla moral, como en Perdidos. Si os fijáis, La Casa de Papel tiene mucho que ver de alguna manera tiene bastante que ver con Perdidos, ¿no? Porque la manera que Perdidos profundizaba en los personajes a través de los flashbacks y los saltos temporales. Digamos que no inventamos eso, pero lo hicimos nuestro, y de eso se trata siempre. Quiero decir, si os fijáis, ellos eran unos tipos encerrados en una isla y nosotros teníamos un gran hermano en el interior de un banco. Yo creo que eso era una de las claves. Lo digo y hablo de Perdidos porque yo creo que cuando uno escribe algo, cuando uno está tratando de levantar una serie, creo que no se tiene que preocupar mucho por esta cuestión de la originalidad, por ser originales. Yo creo que es más importante preocuparse por hacer las cosas bien. Quiero decir, en algún lugar siempre vas a encontrar algún ejemplo parecido para cualquier cosa que hagáis, ¿ok? Yo siento que hoy en día el tema de la originalidad está como un poquito sobrevalorada. Yo creo que a veces no se trata de ser original, sino de hacer las cosas bien. Son cosas un poco diferentes. Hay que hacer las cosas bien, interesantes, divertidas, emotivas, ¿sabes? Y luego las herramientas que empleas para hacerlo o con quién te fijas, pues dan un poco igual. Lo digo porque los guionistas siempre nos enfrentamos a esta paradoja de la originalidad. Es decir, porque los productores siempre quieren, o las cadenas, siempre quieren algo que sea nuevo y original, pero también que sea igual a algo que ha triunfado antes. Entonces es muy complicado hacer eso, ¿sabes? Y hay que tenerlo presente. Yo creo que lo digo porque fijaos en cómo lo han hecho otros. Intentar aprenderlo, copiarlo, aunque luego copiarlo para luego hacerlo vuestro, ¿no? Pero es un buen modo de arrancar, porque al final siempre acabas encontrando tu propia voz. Es eso, yo os aseguro que ahora mismo hay un montón de gente rebanándose los sesos para intentar hacer otra serie como La Casa de Papel, y de hecho la han hecho literalmente en Corea, ¿no? Yo no la he visto, pero pues no sé, seguro está bien, no la he visto, la verdad. Luego hay otra cosa súper importante en La Casa de Papel, hay otra clave fundamental, que es la iconografía. Eso es algo que habitualmente no se tiene muy presente. Pero nosotros sí lo teníamos presente en La Casa de Papel, la iconografía. Porque nosotros, digamos que fuimos capaces de crear una iconografía propia. Aunque no fuera, insisto, muy original, pero era nuestra. Teníamos de todo. Teníamos un himno, un escudo, un color, una bandera, el Bella Ciao, las máscaras de Dalí, los monos rojos. Todo eso creó una iconografía que era fácilmente reproducible, que la gente podía copiar. De repente veías como en los carnavales de Brasil la gente vestida de La Casa de Papel, porque era un disfraz fácil y barato de conseguir. Eso funcionó muy bien. ¿Y qué tiene que ver Salvador Dalí con el himno de los partisanos italianos? Absolutamente nada, pero funcionó. De repente nosotros no pretendíamos como que la gente cogiera el himno de los partisanos y lo hiciera suyo. Digamos que eran elementos que iban surgiendo
Por ejemplo, en el caso del himno de los partisanos se lo ocurrió a Javi porque le encantaba esa canción y porque tenía ese ADN revolucionario y tal, y nos gustaba, pero fue como más allá, ¿no? Era como la gente lo interpretaba y la gente daba su propio significado a todos esos elementos iconográficos que tenía la serie. Pero en realidad todos estos elementos se fueron incorporando poco a poco durante la creación de la serie. No estaban previstos y no surgieron de la noche a la mañana, como os digo. Esto no surge de la noche a la mañana. No se llega a la sala de guión con el diseño completo de una serie y a veces solo se tiene una idea primordial y unos cuantos personajes, y a medida que trabajas generas un mundo cada vez más complejo y luego de repente pues la propia serie empieza poco a poco a dictarte lo que necesitas, a decirte lo que necesitas, lo que un personaje puede hacer, lo que no, lo que debería hacer. Por eso, muchas veces para mí, escribir es cuestión de adivinar, de descubrir. Y por eso siempre tienes que estar como muy atento. Esto es súper importante, estar con ese chip. Pero a veces es eso, lo que haces es adivinar, descubrir, ¿sabes? No tanto como inventar, sino que son los elementos que están ahí, flotando. Sí, luego eso nos sorprendía ver cómo funcionaban, ¿no? En el resto del mundo, y entonces lo que hacíamos era potenciarlos, les sacábamos partido y de ese modo se convirtieron en nuestra seña de identidad, ¿no? Yo creo que todas las series pueden tener su propia iconografía y que no hace falta que los personajes vayan vestidos con un mono rojo. En cualquier caso, si encontráis algo así, pero nunca renunciéis a ello, ¿vale? La iconografía de la serie puede ser muy diversa, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, la cabecera de la serie, una melodía de repente pegadiza que te acompaña y que, digamos, te ayuda a sumergirte en lo que vas a contar. Puede ser datos, elementos del estilo, de cómo se rueda la serie, ¿no? De la identidad de la serie. Pero yo creo que cuando hacéis una serie tenéis que, se tiene que ir en busca de algo así, se tiene que ir en busca de eso. Creo que es importante. No sé, pensad en la cabecera de Los Soprano, por ejemplo, en Juego de Tronos. Esas cabeceras te están contando la serie en un minuto y de un plumazo. Son fantásticas. O a 2 metros bajo tierra, por seguir con series del HBO, ¿no? De repente, pues todos los capítulos empezaban con la muerte accidental de una persona y de repente eso se convirtió en su seña de identidad. Pues yo creo que las series deben jugar a eso. Eso creo que ayuda al espectador a fidelizar al espectador. Si le gusta el juego, si le gusta el trato que le proponéis, lo va a comprar. Tengo otra pregunta. Cuando se convierte este boom mundial en Netflix, que me imagino yo que ya no sé cómo fue de pronto si se hizo ya directamente una negociación para hacer todo el resto de temporadas o qué sé yo, pero me imagino, o no lo sé, está aquí mi pregunta, ¿eso los presionó o los obligó a ustedes de pronto a hacer la serie un poco más internacional? Es decir, no la serie sino la historia, es decir, empieza la historia en España, en Madrid, en el banco, pero de repente esto ya se vuelve en un boom mundial. Bueno, tenemos los personajes con nombres de ciudades. ¿Los obligó a ustedes de pronto, al saber que ya estaban en todo el mundo, a proyectar de alguna forma más internacional la historia? No, no exactamente. Yo lo que creo que nos dio, fue más dinero. Entonces, como teníamos más dinero, teníamos la posibilidad de soñar más fuerte. Teníamos la posibilidad de viajar, de rodar en otros países, algo con lo que siempre sueñas cuando escribes guiones y que casi nunca puedes hacer, porque nunca hay mucho dinero para hacer lo que quieres. Entonces, de repente, estábamos ahí y pensábamos, joder, es que podemos ir a rodar a Italia, podemos ir a rodar a Perú, podemos ir, de alguna manera teníamos la sensación de que por fin podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, entre comillas, ¿no? Pero siempre hay como un límite, pero creo que ese espíritu internacional o internacionalista de la serie ya estaba en el ADN de la serie desde el minuto 1, quiero decir. El
el hecho de que los personajes tuvieran nombres de ciudades, Bogotá, Nairobi, etcétera, fue algo, fue una idea de Alex que nos gustaba por esta cosa de reservar dogs de señor rojo, señor tal, para. En realidad no era casi es un elemento súper icónico de las series de robos, ¿no? Pero se nos ocurrió que de repente los personajes tenían nombres de ciudad. Y eso ayudó más a que mucha gente se identificara con la serie. Pues de repente le hacía ilusión pues que, no sé, a los italianos que un personaje se llamaba Palermo. Supongo que a la gente de Colombia le hizo ilusión que algún personaje se llamara Bogotá. Y fue divertido. Pero digamos que esa visión internacional de la serie yo creo que llegó con la apuesta de Netflix, que en ese sentido fue súper fuerte. Y tuvimos la suerte de que Alex se llevaba muy bien con Diego Ábalos, y Diego, que en ese momento era como un jefe de Netflix en España, le dio mucha libertad. Eso fue fantástico y eso nos ayudó a ser mucho más creativos, ¿no? A poder hacer más lo que soñábamos. Bueno, sigo con las claves. Para mí, sin que duda cabe, que otra cosa súper importante en La Casa de Papel es la historia. La historia yo creo que era buena, yo creo que funcionaba. Fijaos, porque en las dos primeras temporadas teníamos una premisa que era buena. Era una historia de ladrones. Pero lo que hacíamos que es, en lugar de robar el dinero, lo hacíamos. O sea, en la Casa de la Moneda de Timbre. Eso era un diferencial bastante importante con respecto a otras ficciones de ladrones. Aunque estoy seguro que hay otras ficciones de ladrones en las que también hacen lo mismo. Quiero decir que, insisto, no es que no inventemos el petróleo está ahí. ¿Okay? Pero ese diferencial funcionaba, en ese momento funcionaba. ¿Veis un poco esto de la alineación de astros? En ese momento no había una ficción que estuviera haciendo eso. Entonces la gente lo compró inmediatamente. Entonces, para la tercera y la cuarta temporada también necesitábamos algo del mismo calibre, ¿sabes? Algo incluso mejor que La Casa de Moneda y Timbre. Entonces dijimos, joder, el Banco de España, donde se guarda la Reserva Nacional de Oro. Por cierto, un dato. Es que la Reserva Nacional de Oro española, por ejemplo, no es tan grande como la de Italia, porque un ministro español, Pedro Solbes, decidió vender gran parte del oro, el 32% del oro español. El pobre ministro creía que ya no era un activo rentable, puesto que el oro ya no era un valor de cambio en la moneda, y luego se vio que fue un grave error, porque en tiempos de crisis el oro sigue siendo como un activo súper importante, el refugio de los inversores, ¿no? Bueno, lo digo esto para que veáis que, bueno, no soy ningún experto, pero durante la serie tuvimos que aprender muchas cosas sobre el oro. Eso es porque cuando tú estás haciendo una serie, tienes que documentarte mucho, tienes que leer mucho. Ahora, por ejemplo, pues como trabajar con Jorge López, pues hay muchas cosas de la historia reciente de Colombia. Y esto, os lo digo en serio, es una de las mejores cosas de ser guionista. Que de repente haces lo que no estaba en el plan, haces lo que no estaba previsto. ¿Sabes? Es como conocer de repente la trayectoria política del expresidente Ernesto Samper, o al menos lo suficiente para contar su historia. Y ser guionista, en parte, es eso. Estás obligado a conocer, a aprender, a saber mogollón de cosas totalmente diferentes. De repente haces una serie médica y te conviertes en un experto en el tratamiento del cáncer, o haces una serie sobre cómo robas oro y te conviertes en un experto en oro. Eso es fantástico. Es una de las cosas más bonitas que yo aprecio más de ser guionista, que te permite como viajar y conocer cosas diferentes, absolutamente diferentes. Aunque también os digo que no hace falta ser súper experto. Además, tampoco tienes tiempo, ¿ok? Porque para eso están los académicos. Insisto, aquí se trata de emocionar, no dar lecciones de historia. Fijaos en que, no sé, fijaos en Gladiator, por ejemplo. Está basada en un hecho real, ¿no? Pero al final, claro, la realidad, los hechos reales son mucho más aburridos.
La vida real es mucho más aburrida y al fin y al cabo lo que nosotros estamos haciendo es un espectáculo, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de entretener a la gente y además si conseguimos emocionarles, mejor, y además si conseguimos hacerles pensar un poquito, pues mejor, pero es fundamental. Bueno, nosotros teníamos la peculiaridad del Banco de España, que es el más seguro del país, ¿ok? En la que la cámara efectivamente se inunda en caso de robo. Es un sistema como muy sofisticado, muy particular. Esto es cierto, como muchas de las cosas que aparecen en la serie. Pero yo siempre tengo en mente algo que dijo alguien, yo creo que era el editor jefe del Times, si no recuerdo mal, pero decía esto de que no hay que escribir historias de bancos para banqueros, hay que escribirlas para los clientes de los bancos, porque hay muchos más. Pues eso es lo que hicimos nosotros. Es decir, al final tienes que documentarte, tienes que controlar el tema, pero tienes que escribir una serie que el espectador pueda entender con facilidad. Y eso no significa que tenga que ser simple o simplista, ¿sabes? Creo que ahí está un poquito la clave. Aunque en la medida de lo posible nosotros intentábamos ser bastante veraces en todo lo que escribíamos. Y nos documentábamos todo lo que podíamos sobre lo que íbamos a escribir, aunque solo fuera para descartarlo en pos de la historia. Porque siempre tiene que primar la historia. Historia, historia, historia. Y la historia gana siempre. Porque si tienes una buena historia, los temas salen de ella. ¿Okay? Nosotros teníamos la lucha contra el sistema, el amor imposible, la familia, y al fin y al cabo no estábamos escribiendo un tratado o un ensayo, sino una serie de ficción, y es, de verdad, insisto, un espectáculo. Pero os diré cómo funcionábamos. Nosotros buscábamos una solución práctica a los problemas que nos iban surgiendo, por ejemplo, los problemas técnicos de cómo entrar en el banco, de cómo entrar en la cámara acorazada, de cómo robar. Entonces, nos empezábamos a fabular y hacíamos dibujos en las pizarras, después contrastábamos estas ideas con ingenieros y expertos que nos decían si era factible o no, o si era posible, ¿ok? Y sabéis una cosa, yo creo que en ese momento descubrí algo, que físicamente en realidad casi todo era posible si se cuenta con los medios adecuados y dinero. Nosotros íbamos con unas ideas súper descabelladas a los ingenieros. O sea que ustedes les estaban dando la idea a unos ladrones multimillonarios que llegaran a robar, que pudieran llegar y en efecto robar la… Sí, nosotros, bueno, realmente podíamos haber escrito un tratado, porque llegamos a dibujar planos, hablábamos con ingenieros, que esos ingenieros hacían sus propios cálculos en realidad. Y lo cierto es que, claro, si uno, digamos que tiene el arrojo, tiene medios y tiene dinero, bueno, puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Es increíble, pero sí, o sea, yo creo que no sé. De hecho, hubo alguna noticia que de algunos de los robos un poco locos, que como que la Casa de Papel había servido de inspiración, lo cual era muy loco. Pero vamos, desde luego, también os digo que al final lo importante era la verosimilitud, es decir, que tampoco nos podíamos volver locos con los tecnicismos, con los cálculos, con las cosas, y lo importante era la verosimilitud, que no lo real, es decir, que sonara verdad todo lo que decíamos. Y muchas veces lo era, aunque muchas veces no, porque, insisto, siempre prima la historia, ¿ok? ¿Has levantado la mano? Tengo una pregunta, Luis. No sé, dentro del proceso de escritura, ¿hay algún personaje de estos que aparece en la serie que te haya sorprendido la curva que ha tenido el personaje, o que durante el proceso digas, wow, este personaje, aparte de ser un reto por todo lo que tiene en la escritura, me impresiona por qué? Porque estuvo en un punto y llegó a tal punto. Sí, yo creo que casi todos los personajes, o bien todos, sí que tienen como un arco emocional. Siempre
cuando uno escribe los personajes, sobre todo cuando tienes la oportunidad de hacer varias temporadas, siempre vas como buscando ese arco. Porque es aburridísimo escribir siempre al personaje en el mismo estado, aunque un personaje tampoco puede abandonar su personaje. Entonces siempre te mueves en esa especie de limbo, ¿no? Pero hay personajes que tienen un arco muy interesante, como el del profesor. Es un personaje que explora muchas cosas a lo largo de la serie. El propio Berlín también es un personaje muy interesante. Palermo es un personaje con un arco fantástico, súper bonito. Bueno, yo creo, no hay un personaje en ese sentido preferido. Yo creo que todos tenían como las cualidades para... A mí me gustaba escribirlos a todos, por alguna, o sea, de manera diferente. Eso es lo bueno también. Eso es una cosa muy bonita cuando escribes guiones y de alguna manera llegas a tener esa relación con los personajes, que te conviertes un poquito en actor. Es como que te metes ahí un poco en la piel de los personajes, ¿no? Y no tienes el valor suficiente para salir ahí y decir lo que dicen los personajes y hacer lo que hacen los personajes, pero tú en tu casita sí que estás como imaginándotelo, soñando, hablando con ellos. Muchos guionistas hablamos en voz alta cuando escribimos. O decimos los diálogos en voz alta y ponemos vocecitas y todo. Es muy divertido. A veces estás ahí y es muy gracioso. Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta. Luis, hola. Ahorita hablabas de... Bueno, pero se oye, dímela. Ah. Vale. Bueno, de las preguntas, yo les voy a facilitar listo. Gracias. Ahorita hablabas de cómo va evolucionando la historia y cómo a veces la misma historia te lleva por caminos que no sabías que ibas a recorrer. ¿Qué tanta libertad tenían ustedes de armar, de poner nuevos eslabones en lo que ya habían escrito y en esa historia? Es decir, ¿cuál era la ventaja de la escritura contra el aire o contra la entrega? Sí, yo de eso os iba a hablar luego, pero no importa, te respondo la pregunta. Pero en el caso de La Casa de Papel, sí, porque luego yo quería hablaros como esas un poco las 4 claves que yo creo importantes y luego en cómo trabajábamos. Pero respondiendo a tu pregunta, te diré que nosotros en La Casa de Papel, en ese sentido, teníamos muchísima libertad. Muchísima libertad porque no teníamos mapa de tramas. 0 mapa de tramas. Y entonces íbamos como con una linternita avanzando por una cueva oscura, alumbrando cada paso. Y eso a veces es un estrés enorme cuando escribes una serie y, como tú dices, tienes fechas de entrega y tienes un programa que cumplir. A veces es un infierno porque te ponen una tesitura, porque dices, no sabes lo que va a pasar mañana y te están diciendo, oye, ¿cuándo está el guión del capítulo 5? Y tú no lo tienes claro en absoluto. Pero a veces ese también es un estímulo como para sacar cosas súper interesantes. No teníamos un plan, no teníamos un mapa. Entonces teníamos mucha libertad, pero la libertad a veces es complicada de manejar también. Sobre todo cuando escribes cosas. La libertad a veces no es tan divertida, ¿sabes? A veces está bien tener un plan, diseñar un plan, tener un mapa de tramas. Y si hubiéramos tenido un mapa de tramas, lo hubiéramos destruido completamente. Porque Alex no sabe currar, o al menos en La Casa de Papel, bueno, Alex no sabe currar con un mapa de tramas. Le gusta como tener ideas ahí al fondo y tal, pero le gusta como, ¿sabes? Bien, atrás también tenemos a alguien que tiene una pregunta. Se escucha. Mi pregunta va precisamente relacionada a la historia, y es que cuando uno se encuentra como en la realización audiovisual, en la creación, siempre aparecen como esos estanques o esos baches creativos precisamente en la realización de una historia. Entonces te quería preguntar, como guionista profesional, ¿qué hacer en esos momentos donde hay vacíos o baches en la creación de la historia? Sí, bueno, eso pasa constantemente, pero lo que tienes que hacer es darte un paseo, fumarte un cigarro, beberte una cerveza, volver a sentarte, intentarlo otra vez. Si no sale, volver a casa a pasear a tu perro. Tener perro ayuda muchísimo. Nada, o sea, lo que sí te digo es que lo que más ayuda es saber que vas a salir del bache.
Yo, por ejemplo, cuando me encuentro en una situación como esa, sé que al final lo voy a encontrar. O sea, hay que ser súper cabezota. Y no hay que desanimarse. Y esto es súper importante. Si sois susceptibles al desánimo, no os recomiendo esta profesión, porque tendréis muchas oportunidades de desanimaros, pero tenéis que manejar eso. Quiero decir, la única manera de salir de ese bache, de esos espacios en blanco, es seguir intentándolo. Cada uno tiene sus recursos. A mí me gusta mucho caminar cuando me pasa eso. Pero bueno, a mí, hay gente que le gusta, no sé, irse a jugar al pádel, ¿sabes? Eso depende de cada cual. Hola. ¿Me escuchan? Hola, Sí. Luis. Yo te quería preguntar, con toda esta innovación del ecosistema audiovisual, la fiebre de la artificialidad, ¿qué transformaciones asume usted que le aguardan al ejercicio del guionista? ¿Qué transformaciones, pero en qué sentido? De la inteligencia artificial, pero hay transformaciones en el modo de trabajar o qué crees que le va a pasar al guionista, ¿te refieres? Yo no sé, ¿sabes una cosa? Creo que, o sea, ahora mismo creo que es más práctico contratar a guionistas, quiero decir. Según los expertos, puede que esto de la inteligencia artificial llegue realmente a un nivel en el que, sinceramente, la inteligencia artificial sea capaz de construir historias y arquetipos que funcionan de maravilla. No lo sé, yo sinceramente no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo lo que sí que sé es una cosa, que es que la gente va a seguir queriendo escuchar historias y emocionarse con historias. Eso va a seguir pasando. Quiero decir, al final, si tenemos, cuando no, el otro día leí un libro de Harari, el pensador israelita, que me pareció fantástico. Él decía una cosa que me llamó mucho la atención, que nunca la había pensado así, de ese modo, que era que de repente la diferencia entre el neandertal y el Homo sapiens es que en el Homo sapiens se produce una transformación, prácticamente una transformación cerebral. Lo que le permite es, al Homo sapiens, la capacidad de generar ficción. Es decir, que realmente, de repente, lo que nos diferencia de los neandertales no es que fueran más tontos los neandertales, o incluso tenían un cerebro más grande, pero es que nosotros tenemos la capacidad innata de generar ficción. Y eso es lo que hace que, digamos, de alguna manera el Homo sapiens prospere. Bueno, me voy por los cerros de Úbeda. Lo que te quiero decir es que al final la necesidad está ahí. Los formatos van a cambiar, la manera de consumirlos también. Es evidente que todo eso está cambiando, además a una velocidad brutal, pero las historias, se van a necesitar seguir consumiendo historias. Entonces, en ese mundo, probablemente de momento los guionistas creo que juegan un papel fundamental. Que dentro de, no sé, 50 años llegan unas máquinas y escriben mejor que nosotros, pues no lo sé, tal vez. Yo espero estar criando malvas, porque vamos. Quiero decir, no sé, al final acabaremos conviviendo, supongo, ¿no? Pero sí, desde luego es un tema fascinante. Ya hay ejemplos, ¿no?, de esto. Es decir, ya hay inteligencia artificial capaz de construir arquetipos, es decir, historias arquetípicas que funcionan bastante bien. Luego llega el guionista, ¿no?, y las dialoga o le pone su punto. Podría ser, no lo sé. Quiero decir, esto es como el tema del periodismo, la información. Ahora mismo la inteligencia artificial está jugando un papel con esto. Pero, bueno, no sé, realmente no sé lo que va a pasar. Pero desde luego va a ser muy curioso. Ahora, después de esta charla que estamos teniendo con Luis, justamente vamos a tener una charla sobre la inteligencia artificial, porque sin duda es lo que está pasando actualmente, pero yo dudo bastante que la inteligencia artificial hubiera podido hacer un personaje como Berlín, por ejemplo. Sí, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo también lo dudo, pero bueno, como a veces pienso, bueno, pues no sé, igual no. ¿Quién sabe? No sé hasta dónde va a llegar esto, ¿verdad? Cada vez más es como una ley de aceleración histórica, cada vez todo va más rápido y entonces de verdad, llega un momento que dices, wow. Bueno, yo, para acabar con esto de las claves de La Casa de Papel, para mí hay otra clave súper importante, y no solo de La Casa de Papel, sino de todas las series que uno construye, que es el tono.
El tono es fundamental también. ¿Qué tono se escoge para contar la historia? Yo creo que La Casa de Papel en el fondo tenía una mezcla de romanticismo, situaciones delirantes, inesperadas, también tenía sentido del humor, como había mucha tensión, también tenía mucho sentido del humor. Es decir, podíamos pasar de una cosa a otra en la misma secuencia, empezaba una secuencia con humor, con 4 chascarrillos y acababa con 2 personajes agarrándose por el cuello con ganas de matarse. Y esto en parte te lo dan los personajes y en parte te lo dan las tramas. Pero las tramas me gustaría hablaros un poquito más tarde. Pero lo bueno del tono de La Casa de Papel, yo creo que ahí yo creo que no tuvimos miedo, ¿no? Que Alex no tuvo miedo en ese sentido de mezclar las cosas, ¿no? En el tono. Yo creo que era un tono muy español, muy latino al fin y al cabo, yo creo, porque era muy gritón y muy apasionado, pero a la gente le gustaba. Y curiosamente no solo funcionaba en los países latinos, también funcionaba con las que tenemos pues una afinidad cultural evidente, ¿no? Súper importante, ¿no? Como Colombia o Italia. Pero si no, en otras latitudes también funcionaba, en Arabia Saudí, en Oriente Medio, en Irak, en el Líbano. O sea, quiero decir que fue un tono que funcionó muy bien, que la gente salía a protestar a la calle con máscaras de Dalí. Pero al final La Casa de Papel era una serie de atracos con gente que se quiere y se odia. Y eso es el punto. Los atracadores los atracadores al final eran una familia. Si os fijáis, eran padres e hijos, eran hermanos, eran maridos, eran primos, eran amantes. Y lo digo porque no creo que todas las series tengan que hablar sobre esto. Pero esta cuestión de la familia es algo que todos conocemos, ¿no? El lugar donde se encuentran las emociones más reconocibles, más básicas, más universales, ¿no? Y el tono sin duda ayudaba a generar esta empatía con los personajes. Además buscábamos siempre algo interesante que decir de forma sencilla, pero no simplista. A veces nos pasábamos, yo creo, ¿vale? Pero para mí estas son más o menos las claves. Y esto y el trabajo, yo creo. Y el trabajo sí que, a lo mejor sí que os parece interesante, o la gente que quiere hacer series o escribir series, que os hable de cómo trabajamos, en el caso de La Casa de Papel en concreto. No sé si os apetece que lo haga. Sí, sí. Bueno, esta es una pregunta bastante difícil de responder, os confieso, pero lo voy a intentar. Voy a intentar contaros cómo trabajábamos. Y esto no significa que sea el modo correcto de hacerlo, ¿ok? Yo creo que no hay maneras mejores, unas mejores que otras. Yo creo que cada uno encuentra su manera de hacerlo, pero así es como lo hacíamos nosotros. Yo creo que también la forma de trabajar depende mucho del carácter del showrunner, ¿ok? No sé, pero yo tengo la impresión aquí en Colombia, en Sudamérica en general, yo creo, los showrunners suelen ser los directores. Pero en España no funciona así. En España los showrunners suelen ser los creadores y al menos uno de los guionistas de la serie. O sea, los directores no son los showrunners de la serie. Y eso es porque, bueno, un director puede ser un director fantástico, pero no tiene por qué saber hacer un guión, en el sentido de que no tiene por qué saber hacer tramas o dialogar. Digamos que del mismo modo que un guionista no tiene por qué saber dónde colocar la cámara. Pero son cosas igual de importantes, en mi opinión. Pero vamos, lo que se le pide a un director, sobre todo, es que sea capaz de interpretar bien un guión. Entonces el showrunner suele ser el creador o uno de los guionistas, generalmente es el creador. Y como os digo, yo creo que la manera de trabajar está íntimamente relacionada de cómo trabaja o cómo es el showrunner. ¿Okay? Nosotros, pues respondiendo a lo que tú me preguntabas antes, nosotros en La Casa de Papel no teníamos mapa de tramas. No lo utilizábamos. Y si alguna vez tuvimos o hicimos el intento de tenerlo, no duró nada. ¿Okay? Esto a veces puede resultar súper angustiante,
Pero así es como Alex se sentía cómodo, en esta especie de tensión creativa, por decirlo así. Él quería tener la opción de dar un volantazo en cualquier momento. Y de dar algo nuevo, algo fresco. A mí, sinceramente, me sigue sorprendiendo que pudiéramos hacer esta serie sin mapa de tramas, la verdad. Pero lo hicimos. Y lo hicimos, yo creo que trabajando el doble. O sea, descartando mogollón de material, escribiendo mucho, casi todo lo que construíamos lo acabamos tirando a la basura. A todo esto, sabéis lo que yo doy por sentado que sabéis lo que es un mapa de tramas, ¿no? Ok. Y bueno, tal vez esto hacía que el contenido fuera más original y más fresco. Y aunque a veces yo he de admitir que tenía la sensación de que no quedaba lo mejor, de que quedaba lo último. Por muchas veces teníamos que entregar y decíamos, bueno, pues esto, a positivar, ¿no? Pero en general funcionaba. Yo creo que a grandes rasgos hay dos tipos de escritores. Yo creo que están los escritores de mapa y los escritores de brújula, ¿no? Yo creo que Alex es un escritor de brújula, sin duda. Le gusta como dejarse llevar, improvisar, para bien o para mal. Y los escritores de mapa yo creo que necesitan eso, tener un camino trazado previamente, ¿no? O sea, tenerlo todo un poquito más organizado. Yo soy un poco ambas cosas. A mí me gusta trabajar con un plan, aunque sea solo para saltárselo luego, ¿no? Pero tampoco soy muy estricto con eso. Pero me ayuda a dormir un poquito mejor, la verdad. En La Caza, por ejemplo, era lo contrario. La serie esta de la que os he hablado antes era una adaptación de una novela de Agustín Martínez, que era un thriller, y todo el arco de la serie estaba perfectamente delineado y estructurado antes de que empezáramos a dialogar los capítulos. Y lo que os quiero decir es que si queréis ser guionistas profesionales, tenéis que ser un poco todoterrenos, tenéis que ser un poco como un jeep, tenéis que ser capaces de adaptaros a las diferentes maneras de trabajar de los diferentes equipos con los que vais a estar. Y luego, si os convertís en showrunners, pues ya podréis hacer las cosas como queráis, pero al final trabajas de modos súper distintos. Cada serie en ese sentido es un mundo y tiene unas necesidades. Además, no es lo mismo hacer un diario que hacer una comedia, que hacer un thriller, que hacer un drama, que hacer una dramedia. Es completamente distinto, pero tendréis que aprender a currar en todos los estilos, porque si solo hacéis dramas o sea, yo no sé, es difícil tener una continuidad laboral. Aunque, por ejemplo, hay mucha gente que se especializa en comedias, le va muy bien, son gente divertida y le funciona, o hay gente que no quiere escribir dramas, pero bueno, eso es un camino que deberéis escoger vosotros. Luis, me dicen que ya se nos va agotando el tiempo y hay personas que quieren hacer preguntas. Entonces, no sé si quieres que vayamos a las preguntas y ya concluyes tú o queremos concluir y finalmente ya terminamos con las preguntas. Bueno, yo, nada, sí, no me importa. Si queréis, vamos con las preguntas. Vale. Yo os quería hablar de cosas, pero bueno, tampoco son claves o esenciales. Vale, vamos con las preguntas entonces. Acá, bueno, allá atrás tenemos, por favor, tú. Yo te quería hacer una pregunta. Tú y tu equipo como guionistas, a la hora de decidir los personajes, te quería preguntar, ¿cuál es la decisión o cuál es ese momento en el que ustedes dicen tenemos que matar a X o Y personaje? ¿Qué es lo que hace que ustedes digan ese personaje, para que la trama mejore, tiene que ser asesinado? ¿Qué es lo que ustedes los lleva a que tomen esa decisión tan dura, tanto para ustedes como para nosotros los espectadores que estamos viendo una serie o X película, para tener esa decisión? Sí, bueno, esa decisión puede llegar por múltiples razones, quiero decir. Puede llegar, por ejemplo, por una cuestión súper trivial, que es que el actor que interpreta a ese personaje se quiere marchar de la serie. Puede llegar porque de repente nosotros, o sea, yo sí que creo, sinceramente, hay una cosa, la gente siempre le sorprende esto, pero cuando tú estás haciendo una serie, escribiendo los personajes, tú les quieres mucho, disfrutas muchos de ellos, pero no es una cuestión personal, es decir, si te ves en la obligación, yo sí que creo que muchas veces para dar carga emocional a algo que estás haciendo y sobre todo cuando ya tienes enganchada a la gente con un personaje, para darle valor dramático a lo que haces, si hay que cargarse a un personaje, te lo cargas. No hay ningún problema.
No hay que tener miedo de eso. A ver, si tiene sentido. Si te va a ayudar emocionalmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es una cuestión, como os digo, no es una cuestión como personal. Tú no lo matas porque te cae mal. O lo matas porque le quieres sacar un partido dramático. Y en ese momento… Pero hay veces que lo matas porque lo tienes que matar. Porque de repente de producción te dicen, mira, este tío no puede actuar más. O porque ha habido un conflicto en el rodaje, o porque ha habido un montón de historias que surgen a lo largo de un rodaje, ni te imaginas. Y la clave está, supongo, en hacerlo y sacarle partido, como te digo, partido dramático, que luego te sirva para ir a otros lugares. Yo creo que a veces al espectador darle un puñetazo, a veces creo que está bien, creo que te hace como, te enfadas con la serie, te enfadas con los guionistas, porque dices, ¿por qué han matado a este personaje? Me encantaba y tal, pero bueno, sigues viendo la serie, sigues dándole vueltas. A veces está bien, a veces hay que sacrificar ovejas, ¿sabes? Y quemar las naves para que la serie siga avanzando. Porque si no, siempre estás en un limbo que acaba siendo súper aburridísimo. Si todo va bien, si los personajes van bien, si todo… acaba siendo un rollo. Y no hay que tener miedo a matar un personaje si funciona. Pero eso sí, si matas a un personaje, ese personaje tiene que… O sea, al espectador le tiene que doler. Cuanto más le duela, mejor. De eso se trata. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta. Sería muy triste tenerte aquí y no aprovechar un poquito de esa experticia. Vuelve a esas intimidades, cuéntanos un poquito ese estilo de trabajo. No hay mapa, cómo funciona la brújula, quién argumenta, quién dialoga, cómo arman los capítulos. Cuéntanos un poquito de esa intimidad de esos años, de esos meses trabajando de esa manera. Sí, eso es un poco de lo que quería hablaros, ¿no? Tenía aquí como preparadas mis chuletas y quería hablaros de las tramas, de cómo funcionábamos. Es un poco lo que intentaba deciros, pero bueno, como no hay tiempo, os diré que, bueno, no sé, La Casa de Papel fue una experiencia súper intensa de trabajo. Para mí ha sido una de las más intensas de curro, porque llegamos a trabajar, cuando la serie llegó a ese top, llegamos a trabajar con una presión inmensa. Nosotros pasábamos la vida en la oficina, hablando, pensando, hacíamos mogollón de versiones. Es algo inusual, pero nosotros llegábamos a hacer 20 versiones de cada guión. Es un número muy alto de versiones. Realmente haces 3, 5 o 6 versiones de un guión, pero no 20, llegamos hasta 30 versiones. También es verdad que entre una versión y la otra no habían tantos cambios, ¿vale? Y que al final era eso, cambiamos 2, 3 secuencias. Era una locura escribir la serie, porque tampoco teníamos escaletas, ¿vale? Los capítulos nosotros nos metíamos en Google Drive y entonces empezábamos a meter las cosas que íbamos viendo claras en un documento que era un chorro de información brutal. Y a mí, por ejemplo, sí me gustaba detenerme y ordenarlo y mirarlo, intentar darle esa decencia del orden. Yo como guionista creo muchísimo en la decencia del orden. Para mí es fundamental. Porque parte de nuestro trabajo es estructurar las cosas, meter estructura, meter orden. Nosotros tenemos que fabricar puentes sobre los que pasan camiones. Porque os digo una cosa, o sea, el guión tiene que ser súper resistente, porque va a verse enfrentado a la realidad. La realidad siempre va a ir contra el guión, porque hay un mogollón de vicisitudes durante un rodaje, un montón de imprevistos, un actor que se cae, una secuencia que no se puede rodar, una localización que no está disponible, alguien que se ponga enfermo, y tiene que tener una estructura lo suficientemente fuerte para que resista a todos estos embates. Entonces, en ese sentido… era muy complicado porque ni siquiera teníamos una escaleta como tal para escribir. La escaleta es ese esqueleto, esa estructura fundamental previa a la escritura de guión, a dialogar un guión. Y bueno, no sé, es que hay mogollón de cosas. Nosotros, por ejemplo, teníamos 2 premisas porque nos dimos cuenta que la gente estaba consumiendo la serie de un modo diferente. Es decir, nosotros nos dimos cuenta ya en La Casa de Papel que la gente ya no consumía los capítulos de principio a fin. La gente consumía el chorro como de ficción. Es decir, ahora hoy en día con los dispositivos, la manera en que se consume la gente es
está viendo la serie, la puede parar, la puede ver cuando quiera, la puede ver en una tablet, en un móvil, en el metro, en su casa, en el baño, quiero decir. Lo que nos interesaba entonces era que estar siempre súper arriba, que todas las secuencias estuvieran súper arriba, que todas las secuencias fueran susceptibles de ser el final de la serie, porque no sabíamos realmente dónde íbamos a cortar cada capítulo. ¿Okay? Y entonces intentábamos siempre, como en ese sentido éramos muy exigentes, y teníamos una premisa siempre en mente que era, si la trama, si tú no se la contarías, si tú no se la contaras a un amigo o a una amiga en un bar mientras te tomas una cerveza, es que no es buena. Es decir, si no te apetece contarla, es que no funciona. O sea, eso parece una tontería, pero es verdad. Te tiene que mover, ¿sabes? Cualquier cosa, una trama, una idea, te tiene que mover. Y entonces en ese sentido teníamos como mucho nivel de exigencia sobre nosotros mismos. Muchas veces descartábamos cosas que estaban bien, pero siempre buscábamos como eso. Entonces, ibas ahí a la oficina, te pasabas horas hablando, muchas veces de chorradas. No tengáis miedo a las chorradas. A veces una chorrada es el principio de algo fantástico. Una chorrada, no sé si aquí se entiende, una tontería. A veces decimos muchas tonterías los guionistas. Está bien, no hay que tener miedo de decir tonterías, porque a veces las tonterías dan pie a cosas más inteligentes y poco a poco se construye una idea que es bastante sólida. Las salas de guión son súper importantes y aprender a trabajar con gente es súper importante. Por eso os decía lo de los artistas. Al final curras muy intensamente con un montón de hombres, de mujeres, de personas que están ahí y hablas de tantas cosas que compartes tu vida por completo. O sea, muchas veces tus compañeros de trabajo saben más cosas de ti que tu mujer, porque al final, o sea, uno también cuando está dando tramas, cuando está dando ideas, tiene que poner de su parte, tiene que poner carne en el asador, tiene que hablar de cosas que le emocionan a él de verdad. Muchas veces pones sobre la palestra cosas que te han pasado a ti, vivencias personales, aunque las camufles de un modo, aunque digas, a un amigo le pasó esto y tal, a lo mejor lo podíamos utilizar. Y estás hablando de lo que te pasó a ti, tienes que poner carne en el asador, tienes que ofrecer material, digamos, y jugar con eso. No sé, hay miles de cosas. Es un trabajo que tiene un mogollón de aspectos diferentes, pero al final siempre se repiten, siempre acaban siendo los mismos. No sé. Creo que tenemos una última pregunta porque ya me dicen que no tenemos más tiempo y hay una persona. Tú. 1, 2. ¿Me escuchan? Sí. Luis, te pregunto rápidamente. En el mundo del guión es muy extenso y digamos que uno se puede encontrar en muchas facetas, como por ejemplo uno jugar con los contrastes. Yo como espectador vi mucho al personaje de Helsinki, un hombre alto, robusto, que de entrada brinda seguridad, pero cuando uno ve los episodios y empieza a conocer a Helsinki, vemos que es un hombre muy tierno, un hombre que da mucha seguridad a todo el grupo. ¿Cómo es este contraste de alguien físicamente tan robusto, pero mentalmente y emocionalmente tan tierno? Sí, no, pero son cosas que te da, como digo, tú ya tienes un personaje diseñado, pero luego tú ves a Helsinki, que en realidad es como un oso, y entonces su mismo manera de hablar, de actuar, también te da como claves y acabas diseñando ese personaje que a nivel exterior es muy fuerte, pero en el fondo es un tío muy entrañable y muy cariñoso, quiero decir. Eso a veces surge de manera muy espontánea. Al final, os digo una cosa, aquí trabajamos mucho también con el sentido común. El sentido común es fantástico, es como aplicable a todo, pero en el guión al final el sentido común es maravilloso. A veces, quiero decir, Helsinki es el típico tío que si lo encuentras en la puerta de una discoteca dices, oh, cuidado, pero es el típico tío que si de repente te tomas un café con él, de repente dices, vaya, este tipo, ¿verdad? Parece tan duro y luego fíjate qué majo es. Sin más, es de manera natural, no hay un ejercicio extraño de análisis, nada. Sentido común y fijarse en las cosas, no sé. Bueno, ya me están avisando que desafortunadamente, bueno, rapidísimo porque ya… para abrir. Ahora estoy en un ejercicio con mi tutora de traducir en fotografía las diferentes emociones que estoy sintiendo durante el día, ¿cierto?
Estoy en ese ejercicio de traducir en fotos las emociones que siento durante el día. Bueno, no ha sido fácil. Entonces, te digo a ti, ¿qué ejercicios nos recomiendas para volver a esa escritura pues, que se ha perdido? O sea, antes era necesario escribir un telegrama, una carta en una guerra y mandarla en un caballo para posiciones. Ahora todo es muy, muy, muy rápido y creo que se ha perdido de pronto ese ejercicio del manuscrito. Entonces, uno se alimenta de afuera, de literatura, cuentos, de todo. ¿Qué ejercicio o ejercicios nos recomiendas para volver a ese escribir? Yo, más o menos, intento responder a tu pregunta. Yo, sí, es verdad, ahora hay como un mogollón de series, hay como un mogollón de, por ejemplo, La Casa de Papel es una serie de estas de no dejarte pensar, todo va súper rápido, y hay series que no, que hacen lo contrario, ¿no? Pero bueno, intentando responder a tu pregunta, que es un poco complicada, la verdad, yo te diré una cosa, yo creo que, y sobre todo, si se trata de escribir cosas, yo casi le diría a la gente que quiere escribir cosas, casi que empleen más tiempo en leer libros que en ver series. Creo que ver series y saber todas las series del mundo no es tan importante como creéis, en absoluto. Yo creo que es más importante lo que te va a ayudar más a la hora de escribir, a la hora de transmitir, a la hora de contarle a los demás lo que tú quieres decirle, no es tanto ver series o saber todas las series que hay en HBO o todas las series de Netflix, es la lectura, leer mogollón. Eso os va a ayudar a expresaros mejor, a escribir mejor, que al final es por lo que se os va a valorar. Entonces, para sacar esas emociones a flor de piel, no hay nada mejor que la escritura, perdón, la lectura. La lectura nos ayuda siempre a estar con la emoción aquí, a flor de piel, y a fijarnos mogollón. Y a vivir un montón de cosas y a emocionarnos por historias que en principio no eran la nuestra. Eso es muy útil para la emoción. Para mí, cuando yo, por ejemplo, respondiendo también a la pregunta de antes, no sé cómo seguir, lo que hago es coger un libro y me pongo a leer. Yo todas las mañanas lo primero que hago es leer, cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy escribiendo, pero eso coge mi cerebro, ya lo pone en marcha y lo pone en el lugar apropiado para ponerme a escribir. Y me paso a lo mejor 1 o 2 horas leyendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo, pero eso ayuda mucho. Y estoy de acuerdo contigo que para escribir bien hay que emocionarse. Creo que, al mismo que os digo que en este trabajo hay que ser profesionales, en ese sentido un poco casi funcionariales, pero a la hora de la verdad, cuando estás tú solo en el escritorio y tienes que escribir algo, tienes que ser capaz de emocionarte. Y creo que eso se nota, creo que eso se transmite. Bueno, pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecerte, Luis, por estar acá, por haber aceptado la invitación. A todos ustedes muchísimas gracias y los invito a que se queden porque tenemos el resto de la jornada con unos paneles y unas charlas muy interesantes para todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Espero no haberos aburrido mucho. Lo siento, estaba un poquito nervioso, pero bueno, ha sido un placer compartir este momento con vosotros y nada, un placer. Gracias, Magdalena. Muchísimas gracias. No, a ti, por favor. A Luis y a Magdalena les damos los agradecimientos por... A Luis y a Magdalena, como decía, les damos los agradecimientos por tan amena charla, enriquecedora y llena de conocimiento. Ahora vamos a pasar con mis compañeros en el set. Hola, hola, sí. Sonido, sí. Ahí ya me coges. Bueno, agradecemos a Luis Moya por su participación en esta experiencia. Además, han sido muchos los aprendizajes, Sofía, que han recurrido durante esta charla. No solamente nos habla del papel de un guionista, sino también nos habla de la posibilidad del fracaso, que es algo que siempre tenemos que tener presente. Nos habla del éxito, del papel fundamental que tiene el trabajo colectivo. Totalmente. Además, antes de conversar con él, porque precisamente para esto es este espacio, para dialogar acerca de esos encuentros que hubo allí en el aula magna, es importante resaltar cómo él hace un énfasis en el trabajo colectivo. Qué tan importante es, a pesar de que cada diferencia de miedo o de fracaso haya en cada individuo, él ve ese encuentro colectivo, puntos donde hay esa convergencia. Yo me quedo con algo que él mencionó y me parece muy importante, y es que a veces no se trata de ser original,
sino de hacer las cosas bien. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, ahí hay, yo creo que mucha tela por cortar, ¿cierto? Pero yo comparto totalmente la idea. Me parece que es un punto que en el papel en el que el personaje invitado que vamos a tener ahorita juega, es muy importante estar frente a esa postura. Y te hago otra pregunta. ¿Tú qué piensas de lo que él mencionó sobre la relación del artesano en cuanto a la creación colectiva? Bueno, allí converjo con un punto muy importante y es con el punto del audiovisual, ¿cierto? La importancia que hay en el sentido de encontrar esos puntos en donde le damos vida a algo por medio de lo que nosotros mismos creamos. Y hay algo muy interesante que él mencionaba ahora y era justamente de reflejar en las historias que nosotros construimos algo de nosotros. ¿Qué piensas tú, Sofía, de eso? Yo siento que es algo muy importante porque es como el sello que le damos a las historias, a las cosas. Pero Miguel, ¿qué te parece si le damos paso al aula magna? Claro que sí. Vamos entonces al aula magna en este momento. Invitamos a todas las personas que nos acompañan a continuar con la siguiente charla. A continuación, nuestro foro, vamos a continuar con un panel fácil. Colombia, potencia de la vida.